reducir más el gasto sin tener que llegar a la reducción El objetivo fundamental no debería de ser la reducción del gasto. O sea, lo que sí, el gasto debe de ser más eficaz, debe ser más eficiente, debe de valorarse que el gasto no tenga nada de superfluo, sino que vaya a las prioridades que el país tiene. El objetivo principal es que tengamos los suficientes ingresos para que se puedan sostener los niveles de gasto adecuados en el país. La deuda del país ronda aproximadamente los 15.000 millones de dólares. No es tampoco nada tema gracioso, tema simpático, es un tema difícil. Son temas complicados, pero tampoco, uno tiene que analizar el mundo, ¿no? O sea, hay países que tienen el 150% de la deuda. Estados Unidos. ¿Pero ¿quién es Estados Unidos comparado con El Salvador? Pero tiene un nivel de deuda muy grande, o sea que Grecia tiene otros niveles de deuda, o sea, tampoco estamos en esos niveles, ¿no? No estamos en los niveles ni de Portugal ni de otros países. O sea, realmente es compleja la situación y precisamente por eso hay que tomar estas medidas. El problema de fondo es el problema del crecimiento. Ahora estamos frente a un repunte en el crecimiento económico de los Estados Unidos, lo cual significará una enorme oportunidad para nosotros, generalmente cuando también Estados Unidos ha tenido un problema de crecimiento a lo largo de varios años. Y ahora está la noticia que tenemos es que está habiendo un crecimiento, que va a haber un crecimiento y creo que eso va a impactar también en la economía salvadoreña porque eso significa varios factores, aumento de las remesas familiares, aumento de la demanda de los productos salvadoreños, las posibilidades de que nuestras exportaciones crezcan son reales, o sea, hay un conjunto de factores que pueden potenciarse a partir de esta condición que está apareciendo. Por otro lado, tenemos un conjunto de proyectos, se han generado determinadas bases en este gobierno que creo que nos pueden posibilitar dar un salto estratégico en esa dirección. En ese sentido están algunas medidas que se anunciaron en la apreciación preliminar que hacías. Está planteado la aprobación del Fomilenio. Nosotros creemos que es una enorme oportunidad que está planteada. Tenemos la expectativa, tenemos la esperanza de que eso se firme pronto. Hemos venido trabajando en esa dirección, hemos venido realizando todas las medidas que garantizan su aprobación y estamos hablando de 350 millones de dólares de una cooperación, pero lo más importante es el conjunto de proyectos de desarrollo que puedan desatar alrededor de esa aprobación. En el mismo sentido está también lo de Petrocaribe, que fue mencionado y que creo que en el desarrollo de la entrevista vamos a conversar de ello. Ahora, yo le preguntaba la deuda, porque si a esta deuda la ponemos los 15.000 millones, agregamos pensiones o lo quitamos, dependiendo del número, se hace un poquito más grande, un poquito más pequeño. Pero son bombas de tiempo que en determinado momento un nuevo gobierno tiene que empezar a ver cómo se va a manejar esta deuda, sobre todo para que no crezca y tratar de irla disminuyendo. Usted hablaba de Petrocaribe. Petrocaribe es una oportunidad para que un país que está como parte de Petrocaribe, no como observador, sino que como miembro, pueda recibir dinero fresco, pagadero, ¿a qué? 20, 25 años a una tasa de interés bastante baja. Es así, ¿verdad? En términos sencillos para... Mire, Petrocaribe no es... Primero quiero decir que Petrocaribe no es un sistema, ¿no? Petrocaribe es un acuerdo comercial que lo han suscrito 18 países. O sea, que no es un acuerdo que se tiene de un par de naciones. Estamos hablando de 18 países que están participando en ese acuerdo comercial y que se han beneficiado de las ventajas que ofrece dicho acuerdo. Y ese acuerdo en términos generales, aunque bilateralmente pueden tenerse mejores ventajas de acuerdo a las realidades de cada país, en términos generales ese acuerdo lo que establece es que puede haber un suministro de hidrocarburos derivados de petróleo, combustibles, gasolina, diésel, búnker, etcétera. Y que ese suministro se da en condiciones más competitivas que otras, con ventajas, con determinadas preferencias, particularmente en lo que tiene que ver con sus mecanismos de pago. Eso significa que se paga una parte, el acuerdo dice que se paga al contado o en 90 días máximo el 60%
de ese suministro y el 40% de ese suministro queda para pagarse en 20 años al 2% de interés. Al 2. Al 2%. Antes, al principio, decía el 1%, ahora el acuerdo dice al 2%. Pero de todas maneras es una tasa de interés muy baja que beneficia a cualquier país que entra dentro de ese compromiso. Es un financiamiento asegurado. Entonces, esa ventaja es la que hay que aprovechar. Otro de las ventajas que ofrece este mecanismo es que esa deuda, que también es deuda, no podemos soslayarlo, se puede pagar con producción nacional. Ya a estas alturas, según la información que nosotros tenemos, Nicaragua, por ejemplo, que empezó con algunas decenas de millones de dólares, está enviando cientos de millones de dólares y la sumatoria ya llegó, creo, como a 2.000 millones de dólares de exportaciones de Nicaragua a Venezuela, lo cual ha significado una potenciación del crecimiento económico de Nicaragua. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en la medida en que nosotros podamos asegurar ese tipo de crecimiento de nuestra productividad, por supuesto que va a impactar favorablemente en el tema del déficit, en el tema de la sostenibilidad fiscal del país. Entonces, ya hay cosas de este tipo que se han hecho. En la visita reciente que hizo el presidente electo Salvador Sánchez Serén a Venezuela, se solicitó formalmente el ingreso. Por supuesto de que hay una solicitud que tiene que ser institucional, que tiene que hacerse justamente el día de la toma de posesión, a partir de ese día, porque él solamente es presidente electo, todavía no es presidente en funciones. Pero digo una solicitud formal porque es una solicitud de presidente a presidente ya. Se tuvo una respuesta positiva, el acuerdo lo toma un conjunto de países, no solamente el presidente de Venezuela. Esos países se van a reunir oportunamente para decidir la incorporación de El Salvador a Petrocaribe. Entonces, nosotros esperamos que esa decisión se toma y que se puedan consumar todo ese tipo de beneficios. También hemos trabajado por la creación por la elaboración y aprobación de un acuerdo comercial de alcance parcial que elimine las barreras arancelarias que tenemos ambos países. Venezuela es un país muy proteccionista y entonces al desmontarse también algunos aranceles, los exportadores salvadoreños podrán competir en mejores condiciones y poder enviar sus productos y competir de mejor manera frente a otros competidores que pueden llegar a ese mercado. O sea, es una enorme posibilidad. Quiero comentar que ya en el mes de julio de este mes, vamos a anunciar posteriormente la fecha, se va a realizar una feria comercial en El Salvador, en la Feria Internacional de Productos también venezolanos. Esperamos hacerlo nosotros también posteriormente para que los empresarios salvadoreños puedan ver las disponibilidades. En petroquímica hay enormes disponibilidades que nosotros necesitamos: plásticos, polímeros de todo tipo, derivados de hidrocarburos. La petroquímica da una gran variedad de productos que no solamente son combustibles, que la industria salvadoreña o los empresarios salvadoreños en términos generales pueden consumir, y creo que tendremos una gran oportunidad. Y en el mismo sentido vamos a trabajar en una plataforma informática para difundir los productos que nosotros podemos ofrecer como salvadoreños y los productos que ellos tienen para facilitar los negocios entre ambas naciones. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Creemos que eso va a desatar nuevas dinámicas económicas, nuevas energías empresariales que va a beneficiar finalmente a todos los salvadoreños. Le insisto sobre lo de Petrocaribe, un par de preguntas nada más. ¿Cuál es la factura petrolera del país anualmente? ¿Estamos hablando de qué? ¿1.000 millones? ¿900 millones aproximadamente? El Salvador está comprando más o menos unos 1.600 millones de dólares anuales. 1.600 en combustible. Eso es lo que se gasta aproximadamente. Eso crece todos los años, ¿no? O sea, creo que andamos en un consumo diario de unos posiblemente unos 35.000 barriles diarios de petróleo. Estamos hablando que de todo esto un poquito menos de la mitad, si lo queremos poner en términos, 600 millones de dólares podrían quedar
al gobierno para que los utilizara como un crédito pagadero a los 20 años. Por supuesto, al 2%. Eso básicamente Petro. Es un proceso, o sea, ese es un proceso que no es una cosa que se puede construir de un día para otro, ¿no? En primer lugar, hay que respetar los mecanismos de distribución que ya existen en el país. Existen diferentes empresas con las cuales hay que llegar a acuerdos para ver si están de acuerdo también ellos de recibir ese tipo de suministro. O sea, y yo creo que existen las posibilidades, pues porque en ese mercado prácticamente los hidrocarburos y las calidades son las mismas, entonces hay que llegar a un acuerdo de ese tipo. No va a ser una medida unilateral que simplemente el gobierno decida todo el petróleo que lo vamos a comprar a Venezuela. Y no puede obligar a las empresas, o sea, ese es un mecanismo, es un acuerdo de negocio que tiene que ver con diferentes empresas, o sea, porque aquí ALBA, por ejemplo, que existe, con quienes se podría llegar a un acuerdo fácilmente, esa es una empresa que solamente tiene más o menos entre un 20 y un 25% del mercado. El resto del mercado lo tienen otras empresas con las cuales se podría llegar a un acuerdo comercial. Pero ellos importan de cualquier parte, no necesariamente importan de cualquier parte, y justamente por eso es que se puede llegar a un acuerdo, porque si para ellos hay determinadas ventajas, entonces puede ser que se pueda llegar a un entendimiento. Eso, bueno, pero es en todo caso algo que estaría sucediendo en el momento que se decida entrar a Petrocaribe. Estamos hablando de esto en estas condiciones porque justamente es lo que están haciendo otros países. Eso es lo que hace Nicaragua, eso es lo que hace República Dominicana, por ejemplo. República Dominicana prácticamente importa el 100% de Venezuela, lo hace el Estado, pero las empresas privadas son las que lo distribuyen. Usted habrá leído lo que dicen los analistas económicos en estos momentos y preguntas que le hacen prácticamente directamente a usted y que insisten en que se debe aclarar si el pertenecer a Petrocaribe de El Salvador, a Petrocaribe, El Salvador estaría aceptando como propia la deuda que ALBA tiene ya con Venezuela. Esto es básicamente transformar la deuda soberana que ALBA ha tenido en los pasados años por traer combustibles y venderlos en el país, si esto se va a convertir en deuda soberana. No, o sea, en realidad el Estado salvadoreño no ha suscrito hoy por hoy ningún compromiso internacional, no hay absolutamente ningún acuerdo. Las responsabilidades que se asuman en este sentido deben de ser totalmente transparentes. Si se hace, será un acuerdo de Estado a Estado y cualquier convenio de este tipo pasa por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Los convenios comerciales pasan por la aprobación de la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa se tendrá que valorar las conveniencias o no de este tipo de acuerdos, pero todos los convenios pasan por la Asamblea Legislativa. Entonces en esto será totalmente transparente. Nosotros como Estado salvadoreño no podemos estar asumiendo otro tipo de compromisos que no hemos suscrito. Esa es la respuesta que puedo dar. Poniéndolo en palabras sencillas, la deuda de ALBA es problema de ALBA, no del gobierno. Es una empresa que tiene sus responsabilidades y tiene sus obligaciones por las que tiene que responder. El Estado salvadoreño, si asume un compromiso frente a otro Estado del mundo, va a asumirlo de manera transparente